Vamos a revisar unos ejemplos del trabajo práctico 4, donde nos da una matriz de datos y lo que nos pide en la primera consigna es construir las distribuciones o tablas de frecuencia de las variables de estudio en la matriz de datos, incluyendo frecuencias absolutas y porcentuales, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hacer un ejemplito con la primera variable para que vean cómo manejarse en Excel para tener una idea, ¿no? Bueno, entonces vamos a tomar la primera variable. Fíjense que la primera variable, sexo, ¿sí? Es una variable del tipo cualitativa nominal, ¿sí? Donde vamos a tener dos opciones. Una va a ser masculino y la otra femenino. Bueno, nos pide entonces que encontremos la frecuencia absoluta, ¿sí? Que la frecuencia absoluta la podemos llamar con FI, en este caso uso la F mayúscula, y la porcentual, ¿sí? Para llegar a la porcentual antes vamos a encontrar la frecuencia relativa, ¿sí? Bueno, lo primero de todo que vamos a hacer es encontrar la frecuencia absoluta. Si ustedes revisan la teoría, la frecuencia absoluta era la cantidad de veces que se repetía el dato. Entonces, para masculino, lo que tienen que ver es la cantidad de veces que se repite en la matriz, ¿sí? En la matriz de datos, los datos masculinos, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es contar cuántas veces se repite masculino. En este caso podemos encontrar que masculino se va a repetir 7 veces. Entonces la frecuencia absoluta sería 7. Cuentan cuántas veces se repite la variable femenina, ¿sí? Y van a encontrar que la variable femenina se va a repetir 13 veces. Bueno, si nosotros sumamos la frecuencia absoluta, ¿sí? Toda la suma de la frecuencia absoluta, en este caso 13 más 7 nos daría 20, nos tiene que dar el total de datos, ¿sí? Este sería el total de datos n. Generalmente se simboliza con una n mayúscula, ¿sí? Que nos dice que el total de datos es 20. Bueno, la frecuencia relativa, ¿sí? Si ustedes leyeron la teoría, esto aparece en el Word o en el PDF que les dejó el profesor. La frecuencia relativa va a ser igual, ¿sí? A la frecuencia absoluta, ¿sí? Sería la FI, dividido el total de datos, y en este caso el total de datos sería n. Bueno, entonces con esto vamos a poder sacar la frecuencia relativa. Y en el primer caso podemos utilizar la tabla para colocar los valores, ¿sí? Vamos a hacer la división. Bien, como primer número, elegimos el producto en este caso. Como primer número vamos a elegir la frecuencia absoluta de la variable masculino, ¿sí? Y como segundo número vamos a multiplicarlo por 1 sobre 20, ¿sí? Que sería el equivalente a dividir. Bueno, y para el segundo utilizaríamos la misma fórmula. Sería 13 dividido 20. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta que la suma de las frecuencias relativas siempre tienen que dar como resultado la unidad. Entonces
podemos hacer la suma de las dos frecuencias relativas. Sería de 31 de 32 y esto nos tiene que dar como resultado siempre 1, ¿sí? Si acá no nos da 1 quiere decir que algo hicimos mal. Bien, ahora para sacar los porcentajes lo que hay que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 100, ¿sí? Entonces tomamos producto de la frecuencia relativa, en este caso 0,35 multiplicada por 100, ¿sí? Bueno, eso nos daría los porcentajes y solamente arrastramos la fórmula. Bien, entonces como conclusión podemos decir que en las encuestas hubieron 35% de encuestados masculinos y femeninos un 65%. No estaría de más colocar el signo de porcentaje en las encuestas, ¿sí? En la parte del porcentaje. Si lo hacen no estaría mal. Bueno, este sería un breve ejemplito de cómo utilizar Excel para ir resolviendo el ejercicio 4. Bueno, en este caso la variable era cualitativa nominal. Si van a utilizar otro tipo de variable, están los ejemplos en el PDF y la forma de proceder es prácticamente la misma, ¿sí? Cualquier consulta estaremos respondiendo.